Hoy tenemos el placer de presentar Teresa Olmos. Teresa Olmos es psicóloga, psicoanalista con función didáctica, actual presidenta de la Asociación Psicoanalítica de Madrid y profesora del Instituto de Psicoanálisis. Es también miembro del Fórum de Psicoanálisis con Adolescentes de la Federación Europea de Psicoanálisis. Es autora, junto a Carlos Paz y María Pelento, de los libros Estructuras y Estados Fronterizos en Niños, Adolescentes y Adultos, que son 3 tomos, ¿no? Tiene numerosos trabajos publicados en la revista de la Asociación Psicoanalítica de Madrid sobre adolescencia y también sobre la teoría y la clínica psicoanalítica en la actualidad. En The International Journal of Psychoanalysis, por su trabajo de investigación Adolescence and Border Pathology, Characteristic of the Relevant Psychoanalytic Process, junto a Carlos Paz, en el año 1992, recibió el primer premio de investigación del libro anual de psicoanálisis. Recientemente, en la editorial Biblioteca Nueva, ha editado y prologado el libro Los huéspedes del yo, las identificaciones y las desidentificaciones en la clínica psicoanalítica. La primera pregunta que queremos formularte, Teresa, está en relación con el 5º Congreso Nacional sobre el Trabajo Psicoanalítico con Niños y Adolescentes de la Sociedad Psicoanalítica Italiana, que comienza hoy en Bolonia. Estamos en Bolonia y Teresa es uno de los relatores del Congreso. La pregunta está en relación con el tema del Congreso, que es el desarrollo del self y la perversidad en la adolescencia. Es un tema que, en cierta manera, considera que el concepto de perversidad corresponda a un modo transversal de funcionamiento de la mente con diversas formas o posibilidades expresivas que pueden evolucionar en forma benigna, que pueden provocar turbulencias severas pero transitorias, o bien pueden enquistarse sutilmente y dar lugar a graves detenciones del desarrollo del self. La pregunta es, ¿se puede hablar de perversión en la adolescencia? ¿Y qué diferencias hay con la perversión del adulto? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Me parece que para poder terminar de contestar la pregunta, voy a empezar diciendo de que como psicoanalistas sabemos que la pulsión tiende a la perversión. En psicoanálisis sabemos también, desde 3 ensayos de teoría sexual, cuando Freud descubrió la sexualidad infantil, que la sexualidad infantil es perverso-polimorfa. Ahora bien, a mí me parece que una cuestión es lo perverso-polimorfo, que es algo, digamos, normal, estructurante en la infancia. Pero también tenemos que decir, como decía antes, de que la pulsión, lo perverso polimorfo, tiene como potencial la perversión. Entonces, a mí me parece que es muy importante, por ejemplo, pensar que si bien en la infancia es difícil encontrarnos con niños perversos, sí podemos decir de que puede haber una tendencia que solo a posteriori, es decir, lo que Freud decía, Nachtraglichkeit, après coup, se va a significar en el tiempo adolescente. Esto tiene que ver con el ejercicio de la pulsión directa. Es muy necesario en un momento de la infancia que el ejercicio de la pulsión directa tenga un límite, un stop. Porque si no tendríamos que decir, por ejemplo, podríamos preguntarnos, ¿qué pasaría con un niño que no pueda rehusar del ejercicio de la pulsión directa, es decir, del autoerotismo? Por supuesto
que si esto se siguiera a lo largo del desarrollo, tendríamos que pensar de que al llegar a la adolescencia, mucho más que resignificación, va a haber una repetición y quizás una constitución ya de algo perverso en ese sujeto. Asimismo, quiero decir que todo esto, por lo tanto, tiene que ver con la estructuración del sujeto. Y entonces, estructuración del sujeto, que en un momento determinado se produce el sepultamiento del autoerotismo como consecuencia del funcionamiento de la represión. Y entonces, si esto no sucede, tendríamos que pensar qué pasa en la crianza, en el desarrollo de un niño. Tendríamos que llegar a decir que a lo mejor, si eso no se logra, es porque hay un fallo en la constitución de la represión originaria, en mi criterio. Y entonces eso llevaría a lo que Jean Laplanche, un psicoanalista francés, ha descrito como secuelas de la seducción restringida. Digo seducción restringida, porque una cuestión es la teoría de la seducción generalizada que estructura al sujeto en el encuentro madre-infans, infans-madre, y otra cuestión es la seducción restringida que tiene que ver con la seducción por parte del adulto del cuerpo del niño. En ese caso hay que preguntarse cuál es la dirección de la crianza de ese niño, de ese desarrollo, y posiblemente va a llegar un momento en que nos vamos a enfrentar con algo más que un funcionamiento perverso, con una estructuración perversa en la posadolescencia y en la adultez. La identificación es un concepto que atraviesa como un hilo conductor la teoría psicoanalítica. Los procesos de identificación intervienen tanto en la constitución del yo, del superyo, del ideal del yo, como en la identidad del sujeto. Freud hablaba del carácter, ¿no? Del carácter del yo como sedimentación de las investiduras de los objetos resignados, ¿no? Que contiene el yo, contiene la historia de estas elecciones de objeto. En tu libro, que es un libro que has editado y prologado, Los huéspedes del yo, que incluye también capítulos de otros autores como Maurizio Balsamo, Thomas Ogden, Ruggero Levi, Rachel Blass y Luis Canciper, que recordamos con mucho cariño. Canciper ha escrito un capítulo donde habla de la transferencia y la contratransferencia en un caso en modo así tan fluido que es como si estuviéramos participando en la sesión. Decíamos que en tu libro viene dada mucha importancia a los procesos, a la desidentificación en el proceso psicoanalítico. Y a un cierto punto haces un recorrido, retomás interrogantes que Freud había dejado abiertos en relación a las modificaciones evolutivas del superyo, y en particular señalás que no basta tomar conciencia, sino también que es necesario un arduo trabajo de elaboración de las identificaciones patógenas, y te referís a un tipo de duelo y también a un trabajo que implica casi la creación de una nueva realidad, ¿no? ¿Es así? Bueno, primero valga este momento para hacer un homenaje a Luis Canciper, gran psicoanalista argentino que lamentablemente murió repentinamente hace 1 año y medio. Retomando tu pregunta, sí, sin lugar a dudas, no sé si un tipo especial de duelo. Yo diría que toda desidentificación implica un trabajo de duelo. En este sentido, también me gustaría decir que
la desidentificación no implica arrasar con todas las identificaciones. La desidentificación implica una deconstrucción de las identificaciones que alienan o que patologizan al sujeto. Las identificaciones estructurantes no nos desidentificamos porque casualmente nos han construido como sujeto. Entonces, en este sentido, sí me parece muy importante el trabajo de deconstrucción identificatoria. Incluso pienso que uno de los objetivos del psicoanálisis es la deconstrucción de aquellas identificaciones que alienan al sujeto. Porque al producirse identificaciones patógenas y que a la vez nos sostienen como sujeto, también esas identificaciones patógenas, lo que nosotros escuchamos como analizándose en un proceso analítico, todo va al lugar de las identificaciones. Por eso es tan importante como analistas poder escuchar las identificaciones en el proceso analítico para poder irnos acercando a esas diferentes identificaciones que bloquean el progreso y el desarrollo del analizando en un proceso analítico. Y por supuesto que es un duelo, porque si son identificaciones que han venido sosteniendo al sujeto, evidentemente hay que realizar todo un proceso de desprendimiento de esas identificaciones para poder construir nuevas identificaciones, porque el proceso identificatorio no termina nunca, dura hasta los últimos años de la vida. Por supuesto que hay distintos tipos de identificaciones y hay identificaciones más fáciles de deconstruir que otras. Entonces, en ese sentido, incluso Freud ya habló de identificaciones que implican una escisión del yo, que hay un estado dentro del estado, decía Freud. No que hay un estado, es como un estado, mejor dicho, dentro del estado. Y entonces, ese tipo de identificaciones, que muchas veces son identificaciones, aunque mortíferas, sostienen al sujeto. Y entonces necesitan un largo trabajo de elaboración y de duelo. Y en el mejor de los casos, algún día, poder llegar a deconstruirse ese tipo de identificaciones y seguir con todo un proceso de simbolización. Perfecto. La próxima pregunta vierte sobre los aportes más significativos de Piero Lanier. Piero Lanier ha sido una psicoanalista que nació en Milán, después estudió medicina en Roma, después hizo parte del grupo lacaniano y después se separó con otros psicoanalistas creando el cuarto grupo y dirigió toda su vida la revista Topic, ¿no? Hay un trabajo que escribiste en la revista de la Asociación Psicoanalítica de Madrid sobre los aportes metapsicológicos de Piero Lanier, que se ocupó de los problemas de alienación, de pacientes graves, de la psicosis, del funcionamiento del yo, ¿no? Y la pregunta que te queríamos formular, además de la importante influencia que ha tenido en tus presupuestos teóricos y clínicos, la pregunta es cómo Piero Lanier se ha ocupado de los distintos tipos de representación y de distintos modos de representar. Nos ha hablado del pictograma. El pictograma como la primera representación que la actividad psíquica se da de sí misma. Entonces, hablábamos de identificación que, como la define la Planché-Pontaly, es más bien una asimilación de tractos, de una propiedad o en modo parcial o totalmente con el modelo del otro. En cambio, el pictograma da una idea de ser más bien autoengendrado por la misma actividad psíquica del individuo.
Eso no, quería que nos lo pudieras profundizar, digamos. Muy bien. Bueno, a mí me parece, sí, en relación a esta cuestión, porque Piero Lanier para mí es una psicoanalista que hace un aporte fundamental a la teoría del yo, es decir, a la teoría de la identificación, pero también un aporte fundamental a la metapsicología. Basándose en la metapsicología freudiana, retrabaja muchos conceptos freudianos, pero tiene la originalidad de aportar el pictograma. El pictograma no es que esté construido solamente intrapsíquicamente. El pictograma es la primera representación que el aparato psíquico se da a sí mismo, podríamos decir. Y se produce a partir del primer encuentro entre la madre y el infans y la madre. Encuentro que Piero Lanier le da una importancia esencial en la vida de un sujeto, porque dice que ese encuentro posiblemente no se repita nunca más en la vida. Hasta llega a decir eso. Entonces, en ese encuentro se produce lo que Piero Lanier llama pictograma, que implica una representación de ese encuentro. ¿En qué consiste ese encuentro? Es el encuentro boca-pecho. Y ese encuentro boca-pecho es lo que se representa a nivel de lo que Piero Lanier llama pictograma. Una representación que Piero Lanier dice que es una puesta en forma de el objeto y la zona complementario. Es una puesta en forma de una acción y así hipotéticamente se representa en un pictograma de una acción de aceptación o de rechazo, que Piero Lanier llama representaciones pictográficas. En todo esto originario, lo fundamental tiene que ver mucho más con lo sensorial también, y tiene que ver fundamentalmente con el cuerpo. Es una sensación de aceptación o de rechazo a nivel del cuerpo. Ahora bien, también Piero Lanier luego habla de otras representaciones fantasmáticas y las representaciones de palabra. Y ella sostiene que cada grupo de representaciones está algo así como regida por leyes. Y la ley que rige el pictograma pensando en la alucinación es la ley del autoengendramiento, donde el infans cree que él crea todo, pero en realidad se crea porque existe el otro, primero, que le permite un encuentro y que es un encuentro que hipotéticamente, digo hipotéticamente porque solo después nosotros en procesos secundarios le vamos a llamar que ese encuentro ha producido placer o dolor. Perfecto, clarísima. La última pregunta que queremos formularle a Teresa es sobre el psicoanálisis contemporáneo, que tiene que tomar en consideración cambios que se han operado en los últimos años en los medios de comunicación, que van a mayor velocidad, cambios sociales, hay más acceso a todo tipo de información, pero con la ilusión de que todo es posible, pero en realidad hay menos recursos para distribuir. Ha cambiado la estructura familiar. ¿Qué queda íntegro y qué cambia en el psicoanálisis contemporáneo, Teresa? Bueno, es una pregunta muy amplia, pero voy a tratar de acercarme a contestarla. Primero tenemos que pensar que efectivamente hoy vivimos tiempos difíciles
Y digo tiempos difíciles en la medida de que, por ejemplo, hay muchas consecuencias de la globalización. La noción de tiempo ha cambiado. Hay una noción de velocidad muy grande. También todo el neoliberalismo en el mundo ha transformado la economía. Y también, y diría, lo subrayo con fuerza, hay una incertidumbre muy, muy grande. Entonces, estas diferentes cuestiones han ido creando una subjetividad social, diría yo, donde, por ejemplo, hay situaciones que han sido reemplazadas en la actualidad. Por ejemplo, hay que estar en el lugar de los ganadores, nunca en el lugar de los perdedores. Las situaciones, por ejemplo, de placer o de dolor han sido sustituidas en la actualidad por situaciones de éxito o de fracaso, etcétera. Por supuesto que a la vez hay todo un cambio en la constitución de las familias, desde las familias monoparentales, las familias homosexuales, las familias tradicionales, algunas, todavía quedan muchas, donde hay un padre y una madre, quiero decir, pero evidentemente también lo que ha cambiado mucho son las funciones parentales. Las funciones maternas y paternas han ido cambiando, digamos. Y entonces, por ejemplo, yo lo que recojo en mi clínica actual, y sobre todo en análisis con adolescentes, lo que se ve más es un cambio negativo, que se ve fallida la función paterna en el interior de los pacientes, que no terminan como de incorporar una firme función paterna. Para decirlo grosso modo, el análisis es altamente individual, quiero recordarlo, y siempre tenemos que pensar en eso peculiar individual de cada sujeto. Dicho esto, claro, el psicoanálisis contemporáneo. El llamado psicoanálisis contemporáneo, yo diría, primero estuvo el gran genio de Freud, después vino el análisis post-freudiano, que podríamos nombrar a 3 personas, en los Estados Unidos Jane Harmat, en Inglaterra Melanie Klein, en Francia Jacques Lacan, grosso modo. Y luego viene, eso sería el psicoanálisis post-freudiano, y luego del post-freudiano viene lo que se ha llamado el psicoanálisis contemporáneo, que yo creo que el psicoanálisis llamado contemporáneo, bueno, se caracteriza fundamentalmente, diría 2 o 3 cuestiones. Una, se tiene en cuenta la función del otro en la construcción del psiquismo. Por lo tanto, luego, en los procesos analíticos, la función del otro, el analista, no es solamente una pantalla de proyecciones, como en otras épocas del análisis, sino que realmente el analista tiene una actividad contratransferencial muy importante. Yo diría que una de las cuestiones más importantes del psicoanálisis contemporáneo es el trabajo entre la transferencia del paciente, la contratransferencia del analista, y que en ese trabajo se crea algo nuevo, producto de ese trabajo entre dos en el proceso psicoanalítico. Yo diría que esto es fundamental y creo que si voy estrictamente al analista, me parece que la posibilidad que tiene el analista hoy en día es trabajar de esa manera desde un lugar que es lo que los analistas llamamos el encuadre interno del psicoanalista, que se ha logrado en el análisis personal del psicoanalista, y que entonces desde ese lugar puede el analista ser garante del encuadre y piloto del método psicoanalítico. Perfecto, clarísimo. En general.
Agradecemos muchísimo a Teresa Olmos, que nos ha transmitido con mucha claridad y pasión conceptos, aspectos específicos del psicoanálisis contemporáneo, sí específicos que contemporáneos. Bueno, yo muchísimas gracias por haberme invitado a realizar esta entrevista y darme la oportunidad de poder expresar algunos pensamientos.